Buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos a este Jueves de Misterio, jueves 5 de octubre, en este programa número 86 de su programa de Misterio. Yo soy Ícaro Santi y por los próximos minutos seré su acompañante en estos relatos encaminados a temas de fantasmas, apariciones, teorías conspirativas, brujería, maldiciones y demás casos sin aparente explicación científica. Comenzamos. Esto es Relatando el Miedo. Comunidad, ya en estas épocas nos gusta lo que se viene. Pues es la temporada de terror aquí en México, ya que se avecina el Día de Muertos y con él los muchos festejos de esta época. Ya que en el estado del cual resido, Aguascalientes, se hace el tradicional Festival de Calaveras, que es a mediados de octubre, cuando comienza, pero en todo este mes se respira un poco diferente, se vive el frío diferente, se respira el miedo. Es por ello que tenemos preparado aquí en Relatando el Miedo algo para estas épocas, pero no quisiera adelantarme. Hablaremos de ello más adelante. El tema de hoy, comunidad, en esta segunda parte de este tema, es de los relatos relacionados con militares, aquellos soldados que están al servicio de la nación y que llegan a tener experiencias inexplicables. Ya hemos tocado este tema, les dejo aquí en la pestaña de abajo el episodio para que ustedes vayan a verlo si se lo perdieron. Y sin más demoras, comencemos con estos relatos. Esta historia es verídica. Allá por los años 2000, en el batallón 63 de infantería, llamado El Lancero de Veracruz, México. Allá por ese año, yo causé alta y estaba con los soldados veteranos. Estaba hablando de ciertas partes de ese batallón donde supuestamente espantaban. Para mí eran mentiras, solo porque ellos querían asustar a los nuevos reclutas. Quiero comentar que los batallones son muy grandes, son muy amplios estos terrenos. Había lugares donde hacer guardia o estar de vigilante era un terror, ya que en estos lugares era muy oscuro y no había mucha luz. A los que éramos nuevos nos mandaban a los sitios donde nadie quería estar de vigilante. En esta disciplina nos toca vigilar a diferentes turnos. Había en ese entonces 3 turnos de noche que tocaba de 9 a 12 de la noche, de 12 a 3 de la mañana y el último era de 3 a 6 de la mañana, de los cuales estos eran los más tétricos, el último. Pues estar en aquellas zonas era muy tenebroso y a nosotros como nuevos reclutas nos dejaban encargados de ellos. Había un lugar donde vigilar era muy pesado, puesto que había muchas historias que habían pasado ahí. Era el stand de tiro. Es ahí donde se hacen las prácticas de tiro con diversas armas. Si bien el lugar de día es muy hermoso, por la noche era muy tenebroso, había muchos pinos, había árboles que daban mucha sombra y de noche no se veía nada. Un día me tocó estar de guardia ahí y en la noche me mandaron a relevar a las 12 de la noche y tenía que ir al stand de tiro. Ahí estaba un soldado de nuevo ingreso y yo, si bien tenía miedo por las historias que habían contado, fui a relevar al soldado a ese lugar. Pero al llegar no noté a nadie. Si bien había una consigna de que en la noche el vigilante se recorría la orilla del camino para que no estuviera dentro del stand de tiro, me pareció algo extraño que no estuviera en su puesto. Cabe mencionar que los altos mandos de este pelotón, de este batallón, sabían que en ese lugar asustaban, pero el soldado al que iba a relevar no sabía ninguna de estas historias. Al llegar al lugar, como les digo, no había nadie y me dije a mí mismo, ¿a dónde se fue el vigilante?
Debo mencionar que eran días finales de octubre, casi para entrar a noviembre, por lo que la vibra de las fechas embargaba un sentimiento de miedo. Cuando yo llegué, grité: "Vigilante, ¿dónde estás?", pero nadie respondió, lo que me causó más extrañeza. Me pregunté por qué no estaba, y me ganó la curiosidad y decidí meterme al stand de tiro. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando estaba luzando con mi lámpara, y aunque tenía mucho miedo, caminé por ese lugar sombrío y pude ver a aquel soldado. Estaba arriba de un pilar, estaba abrazado de él y no podía moverse. Yo lo alumbré a la cara y le dije: "Soldado, ¿por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí abrazando este poste?". El soldado estaba como oído, estaba muy asustado y no podía hablar. Le dije: "Suelta el poste", y con voz baja me dijo: "Allá, allá", y señalaba hacia unos árboles que estaban allá. Yo volteé a ver y había un pino. Yo alumbraba, pero no veía nada. Le dije: "Soldado, ¿qué pasa? Suelta el poste". Y entonces me dice que había unos niños jugando con unas ramas y lo estaban molestando. Él ya con una voz desencajada y llena de miedo. Yo al alumbrar a la dirección que me decía, hacia esos pinos, vi cómo se movían unas ramas extrañamente. Incluso también logré escuchar risas de niños. Mi miedo aumentó, pues yo conocía las historias de aquel lugar, pero no podía ver nada, por lo que decidí irme de ahí. Como pude, lo cargué en mi hombro y lo saqué al pasillo. Por mi radio llamé a la guardia para que me apoyara, pues el soldado estaba muy débil, muy asustado. A los pocos minutos se lo llevaron a la enfermería y ahí pasó la noche. Ya la mañana siguiente yo me enteré que al presentar él el parte de novedades, la versión del soldado fue que él no sabía lo que había pasado en la noche bien, que él tampoco sabía que tenía que estar fuera del stand de tiro y se metió y explicó lo que vio. Este desafortunado soldado vio unos duendes jugar debajo de esos árboles, de aquellos pinos que me señalaba, y dice que lo estuvieron molestando y no lo dejaban salirse del stand de tiro. Dice que cuando escuchó que yo grité, no podía moverse. Dice que aún estando yo ahí, los duendes seguían viéndolo y riéndose de él. Lo miraban y de alguna manera el miedo que sentía no lo dejaba mover. Yo no pude verlos, pero sí escuché aquellas risas. Ese lugar nadie ha podido estar de vigilante de noche, ya que no solo son los duendes que se ven, sino que también llegan a pasar cosas extrañas en aquel lugar. Comunidad, en esta historia que tuvimos a bien a contar en otro episodio, me parece que fue en el capítulo 68 en donde hablamos de los duendes, igual aquí les aparecerá la pestaña. Contamos una historia acerca de una persona que se comunicaba e incluso tenía amistad con estos seres, con los duendes, y en su viva voz decía que ellos elegían a quién podían ver, por lo que en este relato nos deja ver ese poder que tienen sobre nosotros estos seres mitológicos y que sin lugar a dudas los duendes son criaturas extraordinarias. Desafortunado lo que le pasó a este soldado, pues debió de haber sido traumante el ver a estos seres y aún peor que le estuvieran haciendo estas travesuras. Si bien pudieron ser inocentes, la noche, la oscuridad y el no saber qué son estas cosas pueden causar los peores terrores. Siguiendo con el siguiente relato, nos vamos con lo siguiente. Muy buenas noches, les contaré una de tantas cosas que me ha pasado. Esto me pasó cuando estuve en el ejército. Me encontraba en la sierra, en una bodega abandonada, en la cual se había asesinado hace unos años atrás a algunos militares. Se decía que se aparecía un soldado, el cual habían matado mientras dormía en su turno de guardia. Para ese tiempo yo me había
ya me habían comentado que en esa zona pasaban muchos sucesos, y por lo que cuando tuve que ir a este lugar tenía algo de miedo, pero la verdad las historias que me habían contado no les creía mucho hasta que me tocó experimentar. Esa noche, como les digo, me tocó montar guardia con un cabo que había estado en ese conflicto y me estaba contando lo sucedido aquella noche. Me quedé pensando mucho en ello y fue a la guardia. Se me pasó un poco el tiempo y ya tocadas las 2 de la mañana vi que se me acercaba una silueta. Entonces yo le marqué el alto diciéndole: alto, ¿quién vive? Para lo cual me contestó: México. Yo le dije: identifíquese, y él me dice su nombre, lo cual me resultaba muy familiar. Después de eso estuvimos un rato platicando, me contó varias cosas. Él me pidió un cigarrillo y me dijo que él me iba a relevar. Yo saqué la cajetilla y se la di, pues estaba la noche muy fresca para que estuviera alerta. Él agarró los cigarrillos. Cuando yo me iba a dar vuelta, me pregunta si hay alguna novedad o alguna consigna. Le dije cuáles eran y estaba por irme, cuando él me dice que si puedo prestarle mi arma, ya que la suya la había olvidado en su casa de campaña. Esto me pareció bastante extraño, pues si algo hacemos nosotros estando de cargo es no soltar nuestro armamento. Pero estaba muy cansado, por lo que le dije que estaba bien, pero cuando desmontara me dejara mi arma en mi casa de campaña. Ya cuando llego a mi casa de campaña y me estaba por dormir, pasa un compañero y me dice que por qué había abandonado mi puesto. Yo le contesté que ya me habían relevado y él me pregunta: ¿quién te relevó si a esta hora me tocaba a mí? Cuando le dije que había sido un soldado de tal nombre, el extrañado me dijo que fuéramos a ver quién era. Al llegar a donde estaba aquel guardia, no había nadie, solo estaba mi arma y mis cigarrillos tirados en el piso. Un escalofrío nos recorrió por la espalda y entonces fue cuando me preguntó cómo era el soldado. Yo le di sus facciones y fue cuando me dijo que era el compañero que habían matado cuando se había quedado dormido. Yo me quedé muy sacado de onda aquella noche. Esto es algo que viví durante mi estancia en el ejército. Espero les haya gustado este relato. Comunidad, al hablar de militares, hay opiniones de todo tipo, pero entre ellos podemos observar esa camaradería. Hay muchas razones de esto. En primer lugar, están reunidos todo el día, todos los días, están juntos, pasan muchos momentos en equipo, en el pelotón, pues la mayor parte del tiempo están con sus compañeros, lo cual hace que esta convivencia se vuelva una fraternidad. Y es algo que se busca en su adiestramiento, pues es lo que hace fuertes al grupo, ya que si uno confía en el otro es lo que se necesita para la victoria, pero también para regresar con vida de alguna operación. Entre estos grupos militares que existen en el mundo, la historia nos cuenta, esta siguiente historia nos cuenta lo concerniente a un grupo militar llamado Comandos Jungla. De hecho, existe un documental que les recomiendo ver, se llama cortometraje documental Garra Jungla. Este es un grupo militar colombiano encargado de operaciones especiales, como lo dice su nombre, en la jungla, para desmantelar problemas con sustancias ilícitas. Este grupo, y regresando al contexto, entre ellos se dicen garra. A un compañero le dicen garra. ¿Dónde está mi garra? La palabra viene de aquel compañero que siempre está al lado tuyo, y que dentro de esta doctrina que se tiene es aquel compañero con el que uno está
el que no te deja solo y el que está siempre pendiente de los demás. Bajo este concepto es que se les da el adiestramiento a los militares, por lo que en una batalla, una garra jamás te dejará. Una vez dado este concepto, conoceremos esta historia de unos militares, de un militar, quien nos comenta lo que sucedió y mucho de lo que su batallón vivió. Comenta que es policía de operaciones especiales. Pertenezco a un grupo llamado Comandos Jungla. Estos eventos que voy a comentarles realmente ocurrieron y fueron hechos de seguridad nacional en Colombia. Era más o menos un 10 de agosto del año 2015. Mis compañeros y yo recibíamos instrucciones para un operativo, por lo cual debíamos estar preparados. Cuando entras a las fuerzas, sabes que todas esas operaciones son de riesgo. Puedes ser malherido o muerto en alguna, pero esta vez el riesgo era aún mayor, ya que se había gestado una operación a gran escala para dar batalla a uno de los grupos más grandes de nuestro país. Sin embargo, de una a última hora, nos confirmaron otra información, por lo que nos quedamos en espera. Días después volvimos a reunir a todo el equipo en el comando. Cuando llegó el superior, nos dijo que nos tomáramos el día libre, ya que no teníamos datos suficientes. Esa tarde salimos los compañeros y yo a algún bar. Eran como las 8 de la noche y decidí ir a visitar a un amigo que vivía cerca. En el trayecto me llegó un recuerdo de unos días hacia atrás, en el cual sentí como si hubiera pasado solo unos instantes. Recordé a la abuela de mi novia. Ella era una anciana ya mayor que había llegado de Haití hacía mucho. Ella vestía como santera y fumaba puro. Recuerdo que al verla la saludé y luego de darle una bocanada puro, me pidió que la acompañara al patio para estar a solas. Me dijo algo que me dejó pensando en aquel momento y que me recordó justo tiempo después. Mijo, yo sé que usted quiere mucho a su nieta, pero debo decirle algo. Tenga mucho cuidado, porque veo dolor y sangre en tus ojos. En estos días vas a andar lejos y veo muchos muertos a tu alrededor. Aquel día solo le di las gracias y lo olvidé justo hasta aquella noche que caminaba por aquellas calles. De un principio pensé que como policía había tenido que actuar para salvar mi vida y pensé que tal vez a eso se refería esto que me decía, aquella advertencia que me dio, pero resonaba mucho en mi cabeza. Seguí caminando y ya nada sucedió. Al día siguiente estábamos reunidos en el comando y teníamos luz verde para realizar este operativo. Serían las 10 de la noche cuando comenzamos a prepararnos y antes de salir hacemos una oración para regresar todos vivos. Salimos de ahí rápidamente y comenzamos a zarpar en helicópteros. Teníamos que llegar a un punto intermedio para recibir más órdenes y ya serían más o menos las 5 de la mañana cuando nos agrupamos para volver al helicóptero y luego internarnos a la selva. Teníamos que llegar a un punto en Araba, en Antioquia, uno de los centros de operaciones de las FARC era el que buscábamos. Mientras cada unidad abordaba el helicóptero, me di cuenta de que por descuido olvidé mi radio en la sala de comandos, por lo que corrí de vuelta a buscarlo, en tanto mis compañeros se alistaban a las naves. Cuando volví, la aeronave de mi unidad estaba llena y habían cerrado las puertas, así que me tocó subirme en la otra. Luego de despegar, fuimos rumbo a la misión. Llegando al punto de inserción, debimos infiltrarnos en la jungla hasta las posiciones enemigas. Sin embargo, algo estaba mal, ya que el helicóptero en el cual iba mi unidad tenía problemas para estabilizar por las corrientes de aire y las copas de árboles.
nosotros teníamos que bajar a rapel. Y justo estaba terminando de ponerme el arnés cuando en eso sentimos una ráfaga de aire caliente, seguida de un gran estruendo. Ahí nos dimos cuenta que el helicóptero donde iba mi unidad había sido derribada por un RPG enemigo. Enseguida de esto se hicieron maniobras invasivas en las que pudieran abrir fuego y derribar también nuestra aeronave. Como resultado de aquella operación fallida, 16 hombres de mi unidad murieron. Fue muy doloroso para mí, pues eran mis compañeros, mis amigos, mis garras. El desasosiego de pensar que yo también debía haber muerto era estresante para mí, pero por alguna razón sobreviví. A partir de ese momento, algo pasó en aquel lugar, pues cosas raras sucedían en el comando. Muchos sentíamos la presencia de nuestros compañeros rondar por los camarotes vacíos donde ellos dormían. A veces se podían escuchar risas en la madrugada y algunas veces lamentos desgarradores que asustaban hasta el más duro de los compañeros. Yo pude sentir y ver las presencias de algunos de ellos, y a pesar de eso nunca sentí mayor temor del que pudiera tener o que nos pudieran hacer daño. Después de todo, eran nuestros garritas y quizás no les tocaba dormir. Ese rumor comenzó a sonar por los pasillos del comando. Las ánimas de la unidad jungla, así les llamaban, y eran las que rondaban por los pasillos. Meses después, aquella leyenda se acrecentaría, pues estábamos en un combate, estábamos en desventaja numérica, y como ellos conocían mejor el terreno, nos comenzaron a acercar. Admito que hubo momentos en que pensé que moriría. Recuerdo que había entrado en pánico y al sentir la muerte tan cerca me aferré a mi fusil esperando lo peor. Cuando justo en eso escuchamos voces que provenían del interior de la jungla, y uno de mis compañeros, el comandante, con extrañeza se acercó a aquel lugar de donde provenían y cuando volvió nos ordenó seguirlo en medio de la selva, dando cuenta de que por ahí podíamos salir. Cuando salimos nos dimos cuenta que había un camino que no habíamos visto antes. Continuamos por ahí, alejándonos lo suficiente de la guerrilla y nos salvamos la vida. Ya estando en una zona segura, nos tumbamos casi sin respirar, pues habíamos corrido bastante sin parar. Le preguntamos al comandante cómo supo de aquel camino. El comandante, fríamente, nos dijo que había visto a Guzmán. Lo había visto entre la maleza y que al acercarse, él le indicó que fuera por este camino, que no siguiera el indicado en el mapa, que lo siguiera él. Fue cuando regresó rápidamente por nosotros para indicarnos por dónde deberíamos de irnos. Nosotros estábamos en shock, no creíamos lo que él decía, pero al igual que aquel comandante, un garra que iba junto con él confirmó lo que él decía, pues dijo que había visto a Guzmán hablándole al comandante y que lo había visto claramente, que pensó que estaba vivo, pero cuando salimos a ese camino, lo buscó, pero este ya había desaparecido. Al principio, como les digo, se nos hizo increíble, pero nos salvamos por tan poco. Todos, al igual que yo, estábamos aterrados pensando que moriríamos aquella noche. Todos agradecimos a Guzmán, mi compañero de unidad, que había muerto en la primera incursión. Uno de aquellos 16 muertos del grupo Jungla. Yo me quedé pensando en todo lo que nos pasó y ahí rememoré la advertencia de la abuela santera. Recordé el ataque de mi unidad y aquellas ánimas errantes que de tanto en tanto andaban en el comando, siempre cuidando a sus garras. Comunidad, esta historia me sorprendió. Si bien, como les comentaba en un principio, se instruye a los soldados para que tengan esa unión, esa camaradería, porque es lo que
es la fuerza de este grupo, el que uno se apoye con otro. Este relato nos indica el nivel de aprecio que se tiene en estas unidades, el grupo que se forma, aquella hermandad. Pues, si bien es algo que se instruye, esta hermandad puede ser tan fuerte y puede trascender aún después de la muerte. Con esto, comunidad, hemos llegado al final y quiero aprovechar este momento para comentarles que subimos este contenido todos los viernes en punto de las 8 p.m, por lo que si se perdieron del directo, pueden ir a checarlo al canal de YouTube de nombre Relatando el Miedo, y ya que están por ahí pueden checar algún otro episodio, pueden hacerlo así mismo, darle me gusta a los relatos para que sepamos qué tan bien o qué tan mal van estos relatos, y también dejen su comentario para saber qué les parecieron estas historias, y me harían un gran favor si comparten este contenido con alguien amante del terror y misterio, para que así de esta manera la comunidad de Relatando el Miedo siga creciendo día con día. Comunidad, quiero hacerles un anuncio antes de terminar esta edición número 86. Vamos a tener contenido de terror debido a estas fechas de Día de Muertos, que se estará publicando los sábados de este mes de octubre, terminando con el 1 y 2 de noviembre. Vamos a tener algunos programas especiales, tanto aquí en la plataforma de Twitch como en la plataforma de YouTube. Allá vamos a subir contenido que tenemos preparado y que vamos a subir en estos días, así es que para que estén pendientes, vamos a subirlo el sábado. Esta primera historia ya lo había adelantado en algún otro Relatando el Miedo, y vamos a traer estas historias relacionadas al estado de Aguascalientes, aquellas historias populares que se contaron aquí en el estado. Entonces espérenlas, esperen este contenido de Día de Muertos que tendremos preparado para ustedes. Comunidad, agradezco mucho su apoyo. También recordarles que estamos en directo todos los jueves a las 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. Les dejo el enlace en la descripción del canal de YouTube para que vean, para que vengan si tienen oportunidad y se unan comentando en vivo. Asimismo, en la parte de la descripción les dejo los enlaces a las redes sociales donde se encuentran en Instagram como Relatando-M, también en TikTok como Relatando el Miedo, así es que vayan a apoyar estas redes sociales como solo ustedes saben hacer, lo cual agradezco infinitamente. Y quiero aprovechar este espacio para agradecerle a todos los que están aquí completamente en vivo, a los que se vinieron y estuvieron aquí en el directo. Quiero agradecer a Lizzy GH, a Doc Donk 7, BMYK, Sucon XI 01 ella, a Phil Oriana, 8HBDs o ADES, Spofon. Muchas gracias por estar aquí en el canal de Relatando el Miedo. Gracias por estar en esta edición número 86 de Relatando el Miedo. Agradezco su preferencia y agradezco que ustedes estén así hasta el final. Comunidad, sé que ustedes han vivido alguna experiencia que no pueden explicar. Sepan que ustedes pueden compartirla con nosotros si así lo desean, por medio de mensaje directo en cualquiera de nuestras redes sociales o en comentario en el canal de YouTube, o bien por medio del correo relatandoelmiedo@gmail.com, y de esta manera su relato sea parte del próximo programa. Comunidad, me despido de ustedes. Yo soy Ícaro Santi y es tiempo de terminar esta edición número 86 en esta sesión semanal de misterio, en este jueves de terror, jueves 5 del mes de octubre. Desde ya les comento que tenemos una cita agendada para la próxima semana en otra edición de su programa de misterio. En esta ocasión, comunidad, es momento de volver a la normalidad, de encender esa luz y volver a la monotonía de este día a día. Les deseo que duerman bien, que estas historias no les impidan el sueño y que aquellas personas que son soldados tengan mucho cuidado, pues Esas risas en la oscuridad, esos pasos que se acercan, puede ser Ícaro Santi en
relatando el miedo.